Buenos días. Ante todo, me siento muy complacido de estar en este simposio participando en el Gran Congreso de los Ginecólogos de FECOSOC, gracias a la Junta Directiva y al Comité Científico por invitarme. Hoy vamos a hablar de un tema de hipotiroidismo subclínico. Es un tema que es muy controversico y vamos a ver si al final podemos dejarles en ustedes un mensaje claro. Quiero comenzar con esta diapositiva en la cual vemos el eje tiroideo, comenzando por estas neuronas en el hipotálamo, en el núcleo paraventricular, que producen TRH y van al sistema porta para estimular la hipófisis y producir la TSH o tirotropina, que a su vez estimula la tiroides para producir T4 y T3, y la T4 además se convierte gran parte de ella en T3 periféricamente para hacer un mecanismo de retroalimentación negativa en hipófisis y en hipotálamo. Quiero descartar las conexiones que tienen estas neuronas de tiroideas con el eje adrenal, con el eje gonadal, con el centro de la temperatura y con el estado energético. Hipotiroidismo subclínico lo definimos cuando los niveles de hormona tiroidea libres están dentro del rango de referencia, pero los niveles de tirotropina o TSH están fuera del rango de referencia elevados. Se ha clasificado o subclasificado, como ustedes ven ahí, en hipotiroidismo subclínico grado 1 o grado 2, de acuerdo a los niveles de TSH. Y en el primer caso, cuando el nivel es hasta 9.9 miliunidades por litro, que es el 90% de los casos, según este autor, y más de 10 miliunidades por litro, vienen siendo hipotiroidismo grado 2. Sin embargo, aun cuando esto fue determinado antes, en el 2002, en el 2017, se divide también en 3 grados. El grado 1, cuando los niveles de TSH son menores o iguales a 6. Grado 2, cuando los niveles de TSH están entre 6 y 12 miliunidades litro. Y grado 3, cuando la TSH es mayor de 12 miliunidades litro y llega hasta 19.9 miliunidades litro, siempre con T4 libre normal. Las causas de insuficiencia tiroidea leve son muchas, como ven aquí. La principal causa es la tiroiditis de Hashimoto o linfocítica crónica, pero hay otras causas como terapia de reemplazo inadecuado con levotiroxina, una lobectomía tiroidea, tratamiento con fármacos antitiroideos o con yodo radiactivo, después de radioterapia de cabeza y cuello, trastornos infiltrativos como amiloidosis o tiroiditis de Rieder, después de un episodio de tiroiditis o de tiroiditis subaguda, las que toman carbonato de litio, que toman compuestos que contienen yodo, incluido la amiodarona, el interferón alfa o inhibidores de tirosina quinasa. También hay aumentos fisiológicos transitorios en los niveles de tirotropina. En el caso de recuperación después de una enfermedad tiroidea grave, recuperación después de cualquier clase de tiroiditis, tras la retirada de un tratamiento crónico con levotiroxina en un individuo que ya es eutiroideo, o aumentos estacionales, principalmente en el invierno donde existe la estación. Y hay niveles elevados de tirotropina que nunca son hipotiroidismo subclínico. Las causas más comunes son en las personas mayores sin enfermedad tiroidea y la otra en personas obesas marcadas con un índice de masa corporal más de 40. Unas muy poco frecuentes son resultados de laboratorio anómalos debido a anticuerpos heterofílicos o macro TSH que son similares a la macroprolactina, es decir, TSH unida a unas moléculas o compuestos o proteínas que aumentan su peso molecular y que pueden ser del orden del 1 al 2%. Ahora,
¿Cuál es el curso natural del hipotiroidismo subclínico? ¿Aumenta, disminuye, permanece estable? Lo hemos revisado en algunos artículos que lo voy a presentar. El primer artículo es en pacientes mayores de 55 años, cuál es el curso natural y los riesgos o factores de riesgo para desarrollar enfermedad tiroidea franca. Un estudio de 107 pacientes, 93 mujeres, 14 hombres, como dijimos, 55 años de edad, con hipotiroidismo subclínico, sin antecedentes de enfermedad tiroidea. Se estudiaron prospectivamente hasta 37 meses de seguimiento y se informaron como objetivo el número de casos por 100 pacientes año en sujetos que tenían lo que habíamos hablado, valores iniciales de 5 a 9,9, que es el grado 1, o de 10 a 14,9 el grado 2, o de 15 a 19,9 que es el grado 3. Los resultados fueron muy claros. En pacientes que tenían niveles de 5 a 9,9, es decir, grado 1, el 1,76% desarrollaron hipotiroidismo franco. De los que tenían hipotiroidismo subclínico grado 2, el 19,6%, y los de grado 3 hicieron una evolución a hipotiroidismo subclínico, hipotiroidismo franco muy alto, en el 73,4%. Miraron qué relaciones habían de otras variables para eso y miraron el sexo, la edad. Ni el sexo ni edad mostraron diferencias significativas ni relaciones indicativas con el desarrollo de hipotiroidismo franco, pero sí los síntomas de hipotiroidismo, el bocio, los anticuerpos antitiroideos o antiperoxidasa, y principalmente los niveles de tiroxina libre. Como ustedes ven aquí, los pacientes que tenían síntomas comenzaron a necesitar más temprano medicación de levotiroxina, los que tenían bocio, los que tenían más anticuerpos comparados con los que no, y los que tenían tiroxina libre dentro del rango normal, pero dentro del rango normal, los que tenían una tiroxina libre más bajita tenían más posibilidades de desarrollar hipotiroidismo franco y por lo tanto necesitaban hormona tiroidea más temprano que los del grado 2 o que los del grado 3. Entonces, las conclusiones de estos autores es que el 26,2% de los 107 pacientes desarrolló insuficiencia tiroidea manifiesta, el 37,4% normalizaron sus valores de TSH al seguimiento y se relacionaron variables para hipofunción tiroidea como síntomas de hipotiroidismo, bocio, anticuerpos antitiroideos y principalmente los niveles de T4 libre dentro de sus rangos normales, los que tenían niveles más bajos y las concentraciones de TSH más altas al inicio del diagnóstico. Y por eso se decide que la TSH es el más poderoso predictor del resultado de hipotiroidismo manifiesto en adultos de 55 años o más. Y cuando se especifican los grados de TSH, tenemos que los que tienen TSH levemente elevado no tienen casi ningún riesgo de desarrollar hipotiroidismo franco, pero, y se recomienda que estos pacientes no deben ser tratados, pero los que tienen TSH en el rango más alto, hipotiroidismo subclínico 3, definitivamente tienen más riesgo de hacer hipotiroidismo manifiesto. El segundo estudio es un estudio prospectivo del curso espontáneo de hipotiroidismo subclínico y el valor pronóstico, otra vez, de los valores de TSH iniciales de la prueba de TRH o reserva tiroidea y de los anticuerpos. 82 pacientes se estudiaron y siguieron durante 10 años, se midieron TSH, reserva tiroidea después de administración TRH, se midieron anticuerpos tiroideos o anticuerpos antiperoxidasa y los parámetros clínicos
anualmente durante 10 años. Y los resultados que se ven aquí es, otra vez, que los pacientes que tenían hipotiroidismo subclínico 1 tenían 0 posibilidades de desarrollar hipotiroidismo franco, pero los que tenían hipotiroidismo grado 2 tenían el 42.8 y los que tenían hipotiroidismo grado 3 tenían también alrededor de 70-80% de posibilidades de hacer hipotiroidismo franco. Lo que concluye que solo una parte de los pacientes con hipotiroidismo subclínico desarrolla hipotiroidismo manifiesto con el tiempo y que hay un importante número de pacientes que permanecen con hipotiroidismo subclínico después de 10 años. Y que la mayoría de los pacientes que tienen hipotiroidismo subclínico grado 1 no requieren terapia con la hormona tiroidea, porque el 0% de ellos desarrolló hipotiroidismo franco. Que los de grado 2, que tienen una TSH entre 6 y 12, sí deben buscarse si tienen anticuerpos microsomales positivos y podría estar la reserva de tiroides con la prueba de TRH, porque estos desarrollan el 42.8% hipotiroidismo franco, y los que tienen TSH ya 3, grado 3, con más de 12 miliunidades litro y menos de 19,9, debe tratarse con hormona tiroidea, pues estos pacientes el 77% desarrollan hipotiroidismo franco. El otro punto que yo quiero enfocar es el hipotiroidismo clínico y el riesgo de enfermedad cardiovascular, que ha sido muy debatido. Se ha mirado si el hipotiroidismo subclínico persistente aumenta el riesgo cardiovascular en los pacientes mayores. Y este estudio, que es el cardiovascular Share Study, es un estudio longitudinal de riesgo poblacional para el desarrollo de enfermedad cardiovascular en 5.888 adultos de más de 65 años, en que se evalúan riesgos de enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, eventos cardiovasculares, muerte por enfermedad cardiovascular en pacientes con hipotiroidismo subclínico persistente. 679 de estos pacientes tuvieron hipotiroidismo clínico, comparados con un gran número que no lo tuvieron en pacientes de al menos 65 años de edad, y se miró que el riesgo a 10 años de sufrir una cardiopatía coronaria o insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular por hipotiroidismo subclínico persistente y general o estratificado de acuerdo a si es grado 1, 2 y 3, los resultados muestran que la incidencia acumulativa de enfermedad cardiovascular en todo el grupo no había diferencia significativa, y cuando se estratificaba por niveles de TSH tampoco hubo una diferencia significativa, aun cuando siempre hubo una tendencia cuando la TSH estaba en el grado 3, cuando se miró la incidencia acumulativa de falla cardíaca, una gráfica muy similar a la anterior, también con una tendencia para los pacientes que tengan inicialmente una TSH mayor de 12, y cuando se hizo la incidencia acumulativa de 10 años de seguimiento de muerte por enfermedad cardiovascular, las gráficas fueron similares, y los autores tienen dos tipos de conclusiones. ¿Cuál era la historia natural de sus pacientes? Encontraron que la tasa de normalización de la TSH en 2 años fue el 46%, cuando tenían hipotiroidismo subclínico grado 1. Los que tenían hipotiroidismo grado 2 fueron el 7%, pero el 60% de los pacientes con hipotiroidismo subclínico grado 1 disminuye el rango normal durante 5 años. La normalización se produjo en el 48% en pacientes con hipotiroidismo subclínico que no tenían anticuerpos antiperoxidasa, lo que es importante para tomar conductas, uno tener los anticuerpos antiperoxidasa. En el caso del hipotiroidismo grado 2, se asocia con un aumento de progresión de hipotiroidismo manifiesto, pero también está relacionado con la presencia o no de anticuerpos antitiroideos. Las conclusiones de este estudio
grande es que la paciente con hipotiroidismo subclínico, sea transitorio o persistente, no representa un riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular y que los hallazgos no apoyan el tratamiento de hipotiroidismo subclínico con la finalidad de prevenir la enfermedad cardiovascular en personas mayores. El tercer estudio nos va a mostrar un estudio en el cual se mide el grosor de la íntima media en pacientes hipotiroideos subclínicos, un estudio doble ciego controlado con placebo, aleatorizado con 55 pacientes, 37 mujeres, 8 hombres, 36 con Hashimoto, con anticuerpos microsomales positivos, los controles 29 mujeres con no anticuerpos microsomales positivos que recibían un tratamiento de 25 microgramos de levotiroxina y la TSH era mayor de 3,6, y si con este tratamiento seguía siendo mayor de 3,6 se les agregaba 25 más. Se miró la correlación que había entre variables como la edad, la TSH inicial, los triglicéridos, la LDL, y vieron cómo la correlación entre a través del tiempo de edad, a medida que aumentaba la edad, aumentaba el grosor de la íntima media, lo mismo a medida que la TSH era más alta, lo mismo a medida que la LDL era más alta, con índices de correlación de 0,46, 0,34 y 0,25. Entonces miraron cómo los pacientes que recibían tratamiento con levotiroxina disminuían con el tiempo en el seguimiento ese grosor de la íntima media. Un solo paciente subió el grosor de la íntima media y 3 pacientes continuaron con lo mismo que ingresaron. Las conclusiones de ellos es que el papel de la edad es importante para determinar el grosor de la íntima media carotidia, que este grosor con la edad está relacionado con la exposición acumulada posiblemente de hiperlipidemia y posiblemente de hipotiroidismo, y que el estado del grosor de la íntima media en el momento del estudio fue significativamente mayor en pacientes con hipotiroidismo subclínico comparado con pacientes eutiroideas. Y la terapia de reemplazo finalmente fue eficaz en la reducción del grosor de la íntima media, pero estaba relacionada casi siempre con pacientes que tenían TSH inferior a 10 miliunidades por litro. El quinto estudio es un estudio que muestra también la disfunción de los eventos cardiovasculares o de falla cardíaca en 6 cohortes prospectivas con 25.390 participantes, 6 cohortes prospectivas de Estados Unidos y de Europa. 2.068 pacientes tenían hipotiroidismo subclínico que correspondía al 8.1, y se le hizo pruebas de función tiroidea y seguimiento posterior de eventos cardiovasculares, y se definió hipotiroidismo subclínico cuando estaban los niveles de TSH entre 4,5 y 19,9, pero ellos también estudiaron las hipertiroideas subclínicas, que no es el campo de lo que estamos hablando. Los resultados, ellos encontraron, como hemos visto casi persistentemente, que entre más altos sean los niveles iniciales de TSH, el riesgo es más alto. Aquí vemos cómo los pacientes hipotiroideos subclínicos 3 tenían un riesgo de 1.86 estadísticamente significativo. Los de subclínico 2 tenían 1.65, que toca el 0 y entonces no es estadísticamente significativo, y los que tenían el hipotiroidismo subclínico 1 no tenían ningún riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular. Y las conclusiones de que los riesgos de eventos cardiovasculares aumentaron con niveles de SH más altos, particularmente para TSH mayor de 10, y que las 25.378 pacientes sugieren que el riesgo de insuficiencia cardíaca aumente tanto para niveles más bajos, es decir, hipertiroidismo, como niveles más altos de TSH, o sea, hipotiroidismo 3.
casi finalmente podemos decir que podemos decir que en la revisión que se hace en JAMA, que aparece en el 2019, hacen un delineamiento de cuál sería el tratamiento del paciente de hipotiroidismo subclínico. Si el nivel es el nivel de tirotropina normal, pacientes de 4, 5 a 6, 9 hipotiroidismo 1 no se recomienda el tratamiento, a excepción de pacientes que tengan múltiples síntomas de hipotiroidismo, que tengan anticuerpos antiperoxidasa positivo, que incremente progresivamente los niveles de tirotropina y que estén pensando en embarazarse. En el 2, ellos consideran el tratamiento con levotiroxina para reducir el riesgo de mortalidad cardiovascular, algo que yo creo que está todavía discutido, y en estos casos yo creo que hay que usar los anticuerpos antitiroideos y los síntomas para hacer pensar el tratamiento. Y en los hipotiroideos subclínicos 3, aquí sí el riesgo de progresión a hipotiroidismo franco es muy alto, y el riesgo de pronto de enfermedad cardiovascular también. Vemos que estos pacientes deben ser tratados. Entonces, finalmente yo considero que el hipotiroidismo subclínico, para definir si se trata o no se trata, tenemos que combinar la causa de consulta de los síntomas, el examen físico con los signos y el perfil clínico y los resultados de laboratorio que implican la TSH, la T4 libre, los anticuerpos microsomales, para definir el manejo y el tratamiento. Y como conclusión y algunas reflexiones para llevar a la casa, quiero dejarles que el hipotiroidismo subclínico puede ser leve, moderado o severo, que el diagnóstico y manejo se debe basar en los niveles de TSH, la presencia de anticuerpos tiroideos y los signos y síntomas, que los niveles iniciales de TSH son los marcadores más importantes para la evolución al hipotiroidismo franco o para la regulación de TSH, y que la utilidad de la levotiroxina para prevenir los posibles síntomas cardiovasculares no está completamente aclarada. Lo que sí es importante es que nosotros estos pacientes debemos seguirlos con TSH y T4 libre periódicamente para monitorizar la evolución del hipotiroidismo subclínico. Muchísimas gracias a todos.